bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Enrique Quero y soy el director del Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de Granada, hasta hace no mucho Centro Ruso de la Universidad de Granada, que cambió de nombre por motivos obvios que no vamos a explicar ahora. Bueno, el centro, como bien sabéis, para los que no lo sepáis, funciona en la Universidad de Granada desde el año desde 2015. Es decir, este es ya nuestro noveno curso académico, difundiendo inicialmente la lengua y la cultura rusa, y a raíz de hace un año y medio aproximadamente, cuando nos redenominamos, pasamos a ser el Centro de Cultura Eslava, continuaba yo como director y como coordinadora Nina Kriesova. Y digamos que eso nos dio como una nueva vida, porque nos permitió realmente abrirnos a un mundo que no es que estuviéramos cerrados, pero que digamos que ocupaba casi de forma exclusiva el área de filología eslava de la Universidad de Granada. Pues bien, dentro de estos nuevos mundos y esta nueva actividad que vamos abriendo, hay algo que para nosotros es particularmente importante siempre, ¿no? Y es la literatura y la atención a esas literaturas que no son tan conocidas en realidad por el público español. No sé vosotros la experiencia que tenéis, los asistentes aquí, a la mayor parte no os conozco, algunos sí, pero realmente digamos que el ámbito literario es particularmente importante para nosotros. Hace poco ha estado por aquí Svetlana Alexievich, a la que muchos de vosotros conoceréis, premio Nobel de Literatura, también en 2015, por cierto, el mismo año en que se abrió el Centro Ruso. Y bien, dentro de esta atención que se presta, tenemos club de lectura, que lleva concretamente Nina Kriesova, la clase de la palabra, en los cuales pues nosotros, tanto en ruso como en español, pues tratamos libros y autores que consideramos de interés. Pues bien, estamos inaugurando quizás el curso que para nosotros resulta más emblemático, primero porque ha tenido el reconocimiento de la Universidad de Granada. Esto no es fácil, eso quiero que lo sepáis, sobre todo aquellos que habéis solicitado ese reconocimiento de crédito, y después porque realmente digamos que cumple un objetivo para nosotros, que es dar a conocer un ámbito literario al que habitualmente no se presta la atención que se debe, que es el ámbito eslavo en general. Digamos que el ruso monopoliza una parte importante de ese mercado, sobre todo los clásicos rusos. No voy a entrar en los escritores más conocidos incluso del siglo XX, que no son tan accesibles al público español, pero sí es verdad que más allá de algunos autores, pues digamos que quizás no son suficientemente conocidos, y es el lugar que ocupa este curso de literatura eslava, que hemos diseñado con mucho cariño. El curso es largo, es decir, empieza ahora y acaba en mayo de 2025, en torno a 15 o 20 sesiones que se dedican a toda la literatura eslava sin excepción. Bielorrusa, bosnia, croata y serbia en un mismo bloque, búlgara, checa, eslovena y eslovaca, polaca, rusa y ucraniana. Y para eso vamos a contar con los que consideramos que son pues mejores especialistas en este ámbito. No voy a enumerarlos todos, tanto compañeros nuestros de la Universidad de Granada como gente invitada para impartir este curso, como en el caso de Mónica Skustova, a la que agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Como sabéis, ayer presentó su último libro, Soy Milena de Praga, y bien, muy conocida autora, traductora. Recuerdo con especial cariño, porque la recibimos aquí, una conversación que tuvimos en torno a la literatura rusa, con otros autores, con Marta Rebón, entre otros, y ese libro magnífico, Un revólver para salir de noche, que me parece que fue realmente una obra estupenda. Entonces, una escritora completamente consolidada que ha tenido la deferencia de aceptar la invitación de Nina y mía para inaugurar este curso y hablarnos de literatura checa. Así que os agradezco muchísimo realmente que hayáis aceptado este reto al Centro de Cultura Eslava, y voy a ceder la palabra a Nina, que os va a dar pormenores muy interesantes sobre el funcionamiento del curso y sobre nuestra invitada de hoy. Mónica, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Soy Nina,
soy coordinadora del Centro de Culturas Eslavas. La verdad es que no hay mucho ya que añadir a lo que ha dicho Enrique. Realmente vamos a intentar dar de 1 a 3 sesiones por cada literatura. Claro, literatura como polaco o checa va a requerir más sesiones. Y además también depende de los especialistas con los que contamos, porque por ejemplo para la literatura polaca ya contamos con 3 especialistas ahora mismo, para la checa 2 y posiblemente contemos con alguno más. Entonces vamos a ir jugando con las literaturas y con sesiones para dar la mejor representación posible. Claro, no será posible hablar de toda la literatura en 2 o 3 sesiones, pero vamos a intentar dar algunas puntilladas, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Importantes para que vosotros tengáis para que tengáis este gusanillo de seguir leyendo, estudiando las literaturas eslavas, que a lo mejor no conocíais a los autores, para despertar el interés, sobre todo. Y esperamos que no fuese una sola edición, sino seguir con este curso, consolidándolo, haciéndolo mejor, si cabe, pues a lo mejor también abarcando a más gente, a ver si podemos hacer me gustaría a lo mejor hacer un MOOC, un curso abierto en un futuro, vamos, que tenemos un plan un poco napoleónico. Pero bien, a ver qué sale, pero desde luego con mucha ilusión. Estamos empezando esta primera edición. Ya sabéis que si queréis recibir créditos de la Universidad de Granada, pues hay que seguir una serie de pautas, pues una asistencia, que todo esto está escrito en nuestra página web. Hay que hacer un pequeño trabajo, tampoco vamos a ser muy rigurosos en estas cosas y puntillosos. Pero bueno, sí es necesario, ¿no? Para poder recibir el certificado con créditos. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a Mónica, que yo la quiero mucho, me encanta su obra, he leído varias novelas suyas y voy a seguir leyendo. Por ejemplo, Soy Melena de Praga no la he leído todavía. Lo que más me gusta de Mónica, se lo estaba comentando hoy, ¿no? Y lo que más me parece el valor más importante de su obra, en primer lugar porque ella da a conocer a las personalidades, a los temas poco conocidos para el lector común, pues a todos nosotros, ¿no? No solo desde el ámbito académico, que el ámbito académico es para lo académico. Sin embargo, ella nos habla de la vida de Nabokov, nos habla de las mujeres que han pasado por Gula, nos habla de Milena, por ejemplo, de esta personalidad tan importante para la cultura checa, y todos nosotros tenemos la oportunidad de acceder a esta historia, hasta ahora exclusiva prácticamente los académicos. Y en segundo lugar, para mí, como para mujer, también es importante que siempre reivindique el valor de la mujer. Y es que las heroínas que salen en sus novelas son tan inspiradoras y inspiran a mucha gente, y espero que siga inspirando así con su obra. Y vamos, no que espero, sí sé que lo va a hacer, y espero volver a verla en muchas más ocasiones aquí en Granada. Gracias por venir. Pues muchísimas gracias por invitarme, Nina. Buenas tardes. Estoy, la verdad es que contentísima cada vez que vengo a Granada, y bueno, esta tarde pues es un trato muy especial poder estar aquí en este edificio maravilloso, y entre vosotros, que bueno, creo que muchos de vosotros sois estudiantes de eslavas, no solo del ruso, sino también pues, de otros ámbitos, ¿no? de la literatura y lenguas eslavas. Y pues hoy voy a contaros un poco pues mi trayectoria como alguien que ha hecho un poco de puente entre la literatura checa en España, ¿no? Y pues yo llegué a
España, a ver, cuando tenía 16 años, mis padres decidieron marchar, esto fue a mediados de los años 70, mis padres decidieron marchar de la entonces Checoslovaquia a los Estados Unidos, y como todo esto se pudo hacer únicamente de manera clandestina, entonces nos apuntamos a un viaje organizado a la India. Y allí en la India nuestros padres me dijeron a mí y a mi hermano que nos íbamos que no volvíamos a Praga, sino que nos íbamos a los Estados Unidos. Y claro, pues yo como una niña rebelde, pues dije, pues no, de ninguna manera, yo no voy a los Estados Unidos, yo vuelvo a Praga con mis compañeros y con mis abuelos y todo esto, ¿no? Y bueno, al final luego pues mi padre me hizo entrar en razón y sí, pues no estuvimos en Estados Unidos, yo hice mis estudios allí, pero luego tenía ganas de volver a Europa y bueno, una vez por pura casualidad me fui de viaje y pasé por Barcelona y me pareció una ciudad espléndida. Estuve en Barcelona de noche paseando, era el verano y bueno, pues pensé, pues esta es la ciudad que quiero conquistar, ¿no? Y bueno, pues después de acabar mis estudios en Estados Unidos, pues me fui a Barcelona, pues lista para conquistarla, ¿no? Lo que pasa es que no sabía los idiomas que se hablaban allí, ¿no? Es un pequeño problema, ¿no? Y solo sabía el inglés y bueno, algunos otros idiomas, y como el francés y no sé, algo más, y el ruso, sí, pero claro, con esto no me valía para conseguir trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, poquito a poco pues me dijo, hoy le he contado a Nina mientras nos estábamos tomando un té, que estaba allí viviendo en casa de unos amigos en Barcelona, pero claro, no conseguía trabajo, solo aquellos trabajos que no quería, porque no sabía los idiomas, y de golpe en una playa pues vi una señora con dos hijos pequeños que les hablaba en ruso. Pues yo fui a hablar con ella y pues le dije algo en ruso, la saludé y nos pusimos a hablar, y ella me dijo que le encantaría darme trabajo como enseñante de ruso, pero que para eso tenía que aprender. Esto fue a principios del verano, y me dijo que el curso empezaba en octubre y que si aprendía el catalán, el castellano, lo que fuera, pues que me daría un trabajo. Y yo le dije, hecho, lo voy a aprender, no te preocupes. Y lo aprendí, bueno, no a la perfección, pero lo suficiente como para poder dar clases de ruso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues allí estuve dando clases durante algún tiempo, pero solo durante algún tiempo, porque luego me pidieron que hiciera alguna traducción del checo, y bueno, pues hice una traducción y me di cuenta que realmente me gustaba más traducir que dar clases. Y ya me quedé con la traducción. La primera traducción era de Karel Čapek, un autor checo, pues de las primeras 3 décadas o 4 décadas que murió cuando las tropas nazis entraron en Praga, pues le dio, sí, se puso enfermo y murió.
y casi mejor para él porque muchos escritores fueron a parar al campo de concentración. Pues traduje sus cuentos al catalán y bueno, pues seguí traduciendo poco a poco, tanto al catalán como al castellano, porque me puse a estudiar las dos lenguas a la vez, que son las dos lenguas de Barcelona, ¿no? Mi manera de estudiar era básicamente leer mucha literatura y fijarme en la gramática, fijarme mucho en la gramática y hablar con la gente, ¿no? Pues así aprendí el catalán y el castellano. Suena como algo muy fácil, pero no era tan fácil, la verdad, porque aprender un idioma nuevo cuesta mucho y sobre todo aprenderlo a nivel para poder hacer una traducción. Pues la verdad es que para mí la traducción me ayudó muchísimo para aprender los idiomas bien. La primera traducción era como desastrosa, yo creo, porque no me di cuenta, no había estudiado para traducir un texto, pero claro, era como la primera experiencia y me di cuenta cómo tenía que hacerlo para que la gramática estuviera bien. Es realmente la experiencia, claro, se puede aprender muchísimo pues en las clases, ¿no? Que os pueden dar muchísimo buen enfoque, pero realmente yo creo que la experiencia es lo más importante. Yo tenía muchas ganas de que se tradujera del checo. Ahora estamos en los años a mediados de los 80 y a Jaroslav Seifert le dieron un premio Nobel. Es un poeta checo que entonces era vivo, ya era muy mayor, tenía 80 y pico de años y en el año 84 le dieron un premio Nobel. Y a mí el periódico El País me envió a Praga para entrevistarle. Era como bastante divertido porque yo llamé desde Barcelona, conseguí el teléfono y le llamé, y me dicen hola, y digo, quisiera hablar con el señor Seifert. Dice, soy yo. Y yo pensé, qué raro, ¿no? Un premio Nobel que se te ponga así a la primera al teléfono. Pero bueno, pues pedí cita con él y dije, seguramente usted estará muy ocupado con las entrevistas. Y yo, no estoy muy ocupado, pues venga. ¿Qué día le va bien? Bueno, quedamos para un día, una hora. Y pues sin ningún problema yo llegué a la casa y no había nadie, ¿no? Yo pensé pues, que habría fotógrafos, periodistas, y me abrieron la puerta y estaba la hija del poeta y digo, ¿cómo es posible que no haya periodistas? Y me dicen, pues mira al otro lado de la calle, ¿qué ves? Y yo digo, dos señores con gabardinas. Y dice, pues ¿qué serán estos señores? Y yo digo, pues tienen toda la pinta de la policía secreta, ¿no? De dos agentes de la policía secreta. Y sí, claro, es que estábamos en pleno comunismo todavía y justo el otro día, como se han cumplido años ahora, porque estamos en el 24, esto pues se han cumplido 40 años desde el premio Nobel a Seifert, y se recordaba la pequeña noticia, muy pequeña así, en
en una hoja del periódico, pues una pequeña noticia, un premio Nobel para Jaroslav Seifert, porque claro, él era anticomunista, entonces no, la prensa comunista, que era la única que era posible, pues hubo una pequeña mención nada más, ¿no? Y bueno, pues yo le hice, era mi primer trabajo periodístico, yo era pues jovencita en aquella época y publiqué la entrevista en El País, en el País semanal, y también esta entrevista se publicó luego en otros periódicos mundiales, porque claro, los checos no daban visados a muchos periodistas, ¿no? para entrevistar a Seifert. Y entonces me puse a traducir a Seifert. Y me encantó traducirlo porque traduje sus poemas y también su libro Toda la belleza del mundo. O sea que un libro precioso que muchas personas se llevan, todavía es la misma edición que yo traduje, y mucha gente se lo lleva cuando se va a Praga, pues a hacer turismo y tal, pues enseña unos lugares no muy típicos, ¿no? Y es un libro precioso. Que bueno, me encantó traducir, supongo que claro, al ser muy joven, pues era como una esponja que realmente me llenaba de los idiomas. Esto lo traduje, la poesía al catalán y la prosa al castellano, y claro, pues así arrancó mi carrera como traductora, ¿no? Y era algo que me encantaba, la traducción me encantaba porque había escritores muy buenos, checos, que no se conocían en España. En la España de aquella época realmente muy poco estaba traducido, muy poco. Había algunas cosas, pero no traducidas del checo, sino como del alemán y otros idiomas, ¿no? Y bien, entonces yo tenía muchas ganas de traducir a Hrabal. Hrabal pues, es uno de los grandes escritores checos, Bohumil Hrabal. Y entonces llevé a distintos libros traducidos a otros idiomas, algunos editores de Barcelona, ¿no? Porque en aquella época realmente el mundo editorial estaba básicamente ubicado en Barcelona, ahora sí ya está en otras partes también en España, pero en aquella época básicamente estaban allí. Y bueno, pues lo tenía fácil, iba a ver distintos editores que me gustaban y les ofrecía trabajo. Pero ellos también les gustó, pero no lo veían claro si realmente se vendería, ¿no? Que es la preocupación de cada editor. La literatura checa era una desconocida y no lo veían como muy claro, pero me estaban como esperando a ver qué señales había, ¿no? Y lo del premio Nobel para Seifert, esto era muy importante, ¿no? Porque se empezó a hablar de literatura checa. Luego, en el año 85, hubo otra cosa muy buena para la literatura checa. Le dieron, ningún premio, perdón, pero como si fuera un premio. Kundera se hizo muy conocido con la insoportable levedad del ser. Y entonces a mí, Kundera tenía a su traductor al castellano y a mí me buscaron para el catalán. Y entonces yo iba pues traduciendo un libro tras otro de Kundera al catalán. Y también lo conocí a él, igual que conocí a Seifert.
y que estaba, que bueno, nos hicimos amigos realmente. Era una persona maravillosa, tuvimos unas conversaciones fantásticas sobre la vida básicamente. Él me preguntó si tenía novio y yo le dije que sí, y me dice, ¿es buena persona? Y entonces yo me quedé parada porque nunca me había planteado esto. Yo era jovencita, no sé, que tenía pues 25 años o algo así. Y nunca me había planteado si mi novio era buena persona. Lo que me interesaba si era interesante, guapo, si tenía una moto y cosas de estas. Pues Seifert me dijo, esto es más importante si es buena persona. Pues bueno, ahora me doy cuenta de que sí, que es probablemente lo más importante, ¿no? Lo demás también es importante, pero sí, ser buena persona está muy bien. Y bueno, pues empecé también a frecuentar a Kundera, porque perdón, ¿hay Kundera? ¿No Kundera? Sí, en checo siempre ponemos sí. Me fijé que tú dijiste muy bien mi apellido, Enrique, porque lo sabes, que en checo sí, siempre el acento está sobre la primera sílaba, sí. Pero a mí si alguien me dices Gustova, pues no me importa en absoluto. Y o sea que, sí, Kundera, sí, dice en checo, sí. Y también nos hicimos amigos. La primera vez cuando fui a verle, iba a hacerle consultas sobre la traducción de su obra y pues tenía su dirección en una calle céntrica de París, pero no sabía en qué planta vivía. Y en aquel momento, cuando entré en la casa, pues bajaba un señor, salía del ascensor, un señor alto, con pelo blanco, y entonces yo le dije en francés, ¿sabe usted en qué planta vive el señor Kundera? Y él me miró y dijo, me parece que en la última. Y entonces, bueno, pues yo me fui a la última planta, allí hubo solo una puerta, pues llamé y dije que abrió una señora, que era la señora Kundera, y yo le dije que era tal y tal, hice alguna broma en un momento que fue a comprar tabaco. Y entonces yo le dije una broma que le sentó fatal a ella. Le dije, esto me suena a buen soldado Schweik, me suena a Jaroslav Hašek, que él también se fue a comprar tabaco para nunca volver. Entonces, claro, no era lo adecuado para decirle a su mujer, ¿no? Pero, o sea que se puso un poco así. Pero ya llegaba el mismo señor del pelo blanco que yo encontré delante del ascensor, era el señor Kundera. Y claro, yo no lo había conocido, me parecía muy mayor, yo era muy jovencita y aquel señor me parecía muy mayor. Y aunque tenía como 60, o a lo mejor no, tenía como 58 o algo así, ¿no? Y entonces hablamos de la traducción. Kundera me dijo, era interesante, me dijo que su literatura se tenía que traducir palabra por palabra y que no soportaba que le cambiaran cualquier palabra que fuera, ¿no? Entonces yo la verdad me ceñí muchísimo a esto y él se dio cuenta, porque claro, el catalán se parece mucho al francés, y él siempre tenía como una manera de buscar los errores de los traductores. Ya sabéis que Kundera era alguien que se metía mucho con los traductores, ¿no? Tiene ensayos que, bueno, me dice como horrores de los traductores. Y pues yo
estuve muy feliz cuando me di cuenta de que me aceptó como traductora y que además pues, que le gustaban mis traducciones. Me dijo una vez me escribió que era un genio para los idiomas, pero yo no guardo la carta y mi marido siempre me dice, bueno, que soy un desastre, que así no iré a ninguna parte, si lo tiro todo. Y un día me dijo que le daba pena que tradujera su obra al catalán y no al inglés. Bueno, estaba contento porque vio que sí, que la cosa estaba bien, la traducción. Y me gustaba mucho traducirlo y nos hicimos amigos, íbamos juntos a cenar, ellos me invitaban siempre y a veces tenía la sensación de que yo era como la hija que ellos no tuvieron, ¿no? Y bueno, pues hablábamos mucho de literatura, hablábamos también de lo que nos hizo, que era un tema que tuvimos en común, era el exilio, porque ellos eran exiliados y yo también a través de mis padres, ¿no? Y la mujer de Kundera llevaba muy mal el exilio. Ella hubiera como Teresa de la insoportable levedad del ser, de Tomás, pues le hubiera gustado volver a su país. Y Kundera no, él estaba muy bien en Francia y pues con esta novela celebró un gran éxito, ¿no? Y le hacían muchísimo caso, le hacían tanto caso o más que si fuera francés, cosa que en París no es fácil conseguir. Y hablamos él y yo pues de lo mucho que nos gustaba vivir en el exilio, en otros países, lo mucho que se aprendía y tal. Y él, en su literatura, este tema figura muchísimo, casi siempre. No siempre, pero casi. Y porque realmente el exilio para alguien que lo ha sufrido, pues se convierte en el tema importante de su vida y por lo tanto de sus novelas, ¿no? Y la verdad es que al principio tenía mucho miedo, ¿no? Conocer estos escritores de tanto renombre y bueno, me sentía como... Kundera me preguntaba muchas veces por mi vida en Estados Unidos, por lo que me gustaba y lo que no me gustaba, y por qué me vine a vivir en España, porque volví a Europa, y cosas así. Y a mí no siempre me fue fácil contestar cuando uno es muy joven, no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, realmente me dio como mucha seguridad en mí misma y el hecho de hablar de literatura, ¿no? Que me hablara Kundera de literatura, pues claro, me sentí como honrada, digamos, ¿no? Era importante para mí. Y luego, entonces, la literatura checa llegó a España por la Puerta Grande. Era un poco como lo que hoy es la literatura rumana, que claro, gracias a Norman Manea y Cartarescu y Tatiana Chibuliak, ¿no? Que también escribe en rumano, pues en España, que en España pues, son muy conocidos, han recibido premios y tal, y pues la literatura checa era un poco en los años 80-90 lo que ahora es la rumana, ¿no? Y para entonces ya hubo editores que ya se decidieron por Hrabal, entonces yo realmente iba traduciendo todo el rato, pero después de traducir varias obras de Kundera, empecé con Hrabal
Y bueno, la primera obra era muy difícil, porque Hrabal es alguien que su estética es un poco como bodeleriana, en el sentido de que él toma como objeto o ambiente algo que para la mayoría de la gente es feo, ¿no? Una fábrica o una casa sucia, algo así, y lo convierte en una belleza muy especial, ¿no? O sea que es alguien que ha salido de la poesía y que de hecho su poesía, yo traduje también, bueno, salió a principios de este año un pequeño volumen de una pequeña antología de los poemas de Bohumil Hrabal, o sea que si os interesa también se puede comprar y leer en castellano. Y o sea que él salió, su primera etapa era la poesía surrealista, y sus textos siempre han sido como muy poéticos, un poco surrealistas, y también para Hrabal James Joyce era muy importante, y Kafka y Jaroslav Hašek también, pues estos. Como Joyce, a veces en Ulises, pues en algunos de sus textos, como Bodas en casa, la trilogía, pues allí experimenta con un texto que no tiene comas ni puntos y apartes. Y entonces son frases larguísimas, ¿no? El primer texto que yo traduje de Hrabal me costó muchísimo, porque es algo completamente distinto, algo que nunca había traducido, nada tan difícil hasta entonces. Y pues el primer texto que traduje eran unos cuentos que se llaman Anunció una casa donde ya no quiero vivir. Pero bueno, ya luego el segundo libro era mucho más fácil, el tercero y tal, y entonces realmente lo hice mío. Puedo decir que Hrabal lo traduje tanto, además la mayoría de sus textos a 2 idiomas, y puedo decir que sus textos me circulan por la sangre, y sus largas frases y todo esto. O sea que él luego venía a Barcelona y a Madrid, y no sé si llegó a venir a Granada, seguramente le hubiera encantado, pero no lo sé. Y entonces yo le acompañaba como intérprete, y básicamente pues traducía sus conferencias, que eran no era nada que él tuviera escrito, él improvisaba, era un largo poema improvisado, ¿no? Pero claro, yo ya estaba tan acostumbrada a traducir su prosa que para mí era fácil todo esto, ¿no? Y cuando me hacía una rueda de prensa con los periodistas, también me resultaba fácil, porque le decía, sobre todo no quería traducir una frase, otra frase. Esto, como estáis aprendiendo idiomas, pues os puede resultar también interesante, que a veces, según lo que se traduce o cuando se hace la interpretación, pues es mejor dejar hablar a la persona y tomar apuntes y luego pues reproducirlo, ¿no? Y ahora he estado con este libro en Italia, porque el libro salió en italiano, y entonces tenía allí varias veces estuve hablando ante el público y no sé hablar italiano. Entonces hablé en algunos casos en checo y en otros casos en castellano, y tenía intérpretes.
que me dejaran hablar y durante un tiempo, unos minutos, y luego que ellos sacaran todo el bloque y lo resumieran mejor, ¿no? Y sí, pues así lo hacía con Hrabal, y realmente es alguien cuya prosa me llegó muy adentro. Sus libros más importantes es Una soledad demasiado ruidosa y Yo servía al rey de Inglaterra, Una pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo y bueno, pues igual estas tres. Y la verdad es que yo disfrutaba muchísimo estando con Hrabal y traduciéndolo a él. Hrabal me dijo lo contrario de lo que me dijo Kundera. Él me dijo que por favor no me concentrara en las palabras, en lo que son las palabras, incluso que la frase fuera distinta. Me dijo, usted lo que tiene que hacer es rehacer lo que yo he hecho. Y entonces hablamos de Octavio Paz, que dijo, traducir un poema significa reescribir un poema. Y me dijo Hrabal que era exactamente esto lo que él quería que yo hiciera con su prosa. Y con sus poemas también, evidentemente. Pues yo le traducía así y además tenía un poco la misma, el mismo modo de traducir como trabajaba él como escritor. A él le gustaba dejarse deslumbrar por el sol. Él trabajaba, estaba encima del tejado de su casa y si hacía sol, pues se dejaba deslumbrar por el sol y tenía una pequeña máquina de escribir portátil que allí estaba escribiendo y como el sol entraba en los ojos no podía controlar muy bien lo que estaba escribiendo, lo hacía a posteriori, ¿no? Y entonces esto hacía que su texto era como él decía automático, ¿no? Y pues como un texto automático, él lo tenía todo lo que tenía que decir, ya lo tenía todo muy pensado durante sus largos paseos y luego él decía que tenía que como vomitarlo en la máquina de escribir, iba como muy rápido, ¿no? Y yo intenté hacer lo mismo, bueno, algo parecido, porque lo mismo no puede ser. También en mi estudio el sol me entra por la mañana y en el invierno, porque en verano no. Y entonces también me dejaba deslumbrar, me tomaba una de sus largas frases adentro y la dejaba pasar pues, por mi cabeza y me concentraba un tiempo en esta frase y luego también la ponía en mi ordenador y luego la otra frase y luego cuando tenía un capítulo, por ejemplo, pues me concentraba en ver que cada frase realmente tuviera sentido, en que los tiempos verbales estuvieran bien, en las palabras que realmente fueran las adecuadas, pero sobre todo lo que hacía cuando me dejaba deslumbrar por el sol era como buscar el mismo ritmo que tenía Hrabal, ¿no? El ritmo, él me lo dijo, tienes que buscar lo que sea mi ritmo, mi ambientación, todo lo que no sean exactamente las palabras, lo que no sea la exactitud. Es una reescritura, pero no
una traducción exacta. Y la verdad es que le hice caso totalmente, porque claro, si lo quiso así, pues... Y creo que bueno, es una manera de traducir según quién, que funciona muy bien, sobre todo si es una prosa poética. Es que casi es importante hacerlo así. Pero hay muy pocos traductores que traducen así. Realmente hay que tomarse la traducción de algunos autores como si fuera una nueva creación artística. O sea que sentirse, ponerse dentro de la piel del creador y decir cómo lo diría él si escribiera en castellano. O sea que un poco esta era la meta. ¿Cómo lo diría Harabal si fuera un escritor en lengua castellana? Y bueno, pues al final conseguí pues, sus trucos y tal. Y la verdad es que después de él casi todas las traducciones me resultaban mucho más fáciles, menos una que es un clásico checo de los años 20 y 30 que murió en un campo de concentración, que es Vladislav Vančura, un gran autor a quien traduje para una editorial aragonesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Pues es la primera editorial también de Irene Vallejo. Ella, antes de hacerse famosa sí. Entonces su editor y también publicó una novela en esta misma editorial, o sea que es una buena editorial. Y a nadie se le ocurre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Si buscáis Irene Vallejo, primera editorial, os saldrá. Y bueno, pues este Vančura era el más difícil de todos. Esto era realmente ya... Es que incluso en checo muchas veces yo no entendía lo que quería decir. Y además era lenguaje medieval, y, bueno, eran unas innovaciones increíbles lo que decía Vančura, ¿no? Pero claro, el editor de esta editorial, que no me acuerdo el nombre, pues dijo que bueno, que lo leyó el libro en italiano, en Adelphi, en la editorial Adelphi italiana, y le gustó tanto y buscaba, y bueno, quería que yo la tradujera, pues al final lo hice y bueno, dio buen resultado. Sí, fue una colaboración muy bonita. Luego también me convertí en la traductora oficial de Václav Havel, del expresidente checo, que antes de ser Contraseña, exactamente. Sí, contraseña. Se llama... Markéta Lazarova. ¿Perdón? Markéta Lazarova. Sí, Markéta Lazarova, sí, exacto, sí. Y sí, no he dicho el título, Markéta Lazarova, que también existe una muy bonita película que os podría gustar. ¿Sí? Y la película es como mucho más fácil que el libro. ¿Sí? O si queréis leer el libro, pues más o menos ver la película y luego leer el libro, así podría tener sentido. Aunque yo creo que mi traducción no se lee con tanta dificultad como realmente el original. ¿Sí? Bien, entonces luego con Havel me puse a traducir sus obras de teatro. Ya durante el comunismo yo estaba traduciendo sus ensayos y los publicaba en distintas revistas y distintos periódicos españoles, y así
lo di a conocer por él y por la calidad de él como ensayista y escritor, pero también para dar a conocer lo que era la disidencia en los países comunistas, ¿no? Y bien, pues traduje varias obras de teatro de Havel, se publicaron en Galaxia Gutenberg como una antología, y luego pues cuando él llegó a ser presidente pues me pidió que tradujera pues todos sus libros y además también sus discursos, y porque claro, él siempre trabajaba con la misma persona para cada idioma, ¿no? Y con Havel tengo también una bonita anécdota, cómo nos conocimos. Cuando él vino como presidente checo a Barcelona, pues el Ayuntamiento de Barcelona me pidió si podría hacerles de intérprete. Y yo dije que no era intérprete, que yo era traductora literaria, pero bueno, me dijeron que por favor, que no tenían a nadie, que no sé qué, y que... Bueno, pues al final lo hice, y no lo hice de la manera tan profesional como lo hubiera hecho, pero lo hice. Y entonces luego, mientras el mítico alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, le daba un tour por el Ayuntamiento de Barcelona, gótico, muy bonito, pues yo le dije a la entonces embajadora checa, que era amiga de Havel, que me gustaría conocerle. Entonces ella le interrumpió al alcalde y le dijo: Václav, esta es tu traductora al castellano y le gustaría conocerte. Y bueno, pues a Havel esto le hizo mucha gracia, y nos pusimos a hablar de cómo traduje yo sus cartas a Olga, que son unas cartas, le puso el título de Cartas a Olga porque es un título de Chekhov, que también Chekhov le escribió Cartas a Olga, y la mujer de Havel también se llamaba Olga, la primera mujer, y son unas cartas de la cárcel, y estuvimos hablando de la traducción, de cómo conseguí yo hacerlo comprensible, si Havel mismo, escribiendo las cartas desde una cárcel comunista, tenía que escribirlas de tal modo para confundir al censor, pero al mismo tiempo que los lectores, y Olga evidentemente lo entendió, pero claro, estas cartas eran filosóficas y tenían que ir a parar a un libro. Y bueno, pues estuvimos hablando de esto, yo le dije pues qué método tenía, y que también al mismo tiempo estaba consultando mucho el editor checo de las cartas y además el traductor al inglés, ¿no? O sea que estuvimos hablando de esto, y realmente en aquel momento nos hicimos amigos. Yo luego le hice muchas entrevistas, tanto para periódicos españoles como para los checos, y bueno, pues la verdad es que la última vez lo vi cuando, pocos meses antes de su muerte, cuando él celebraba sus 75 años. Y bueno, Havel pues es un autor de teatro, igual ya lo habéis leído, y que toma mucho de Kafka también, porque realmente Kafka y Hašek son los dos autores más importantes para la literatura checa, ¿no? Y hubo como toda una pléyade de autores que tomaron su inspiración tanto en Hašek como en Kafka.
Hrabal, Havel son dos de ellos, y Kundera muchísimo. Kundera, aunque no se nota a primera vista, pero para Kundera es tanto Hašek y un sentido del humor, no exactamente el mismo, pero un sentido del humor. Y claro, Kafka también tiene sentido del humor, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero tiene un sentido del humor subversivo suyo propio. Hašek es más de un sentido del humor a flor de piel, que bueno, que la gente me ha comentado que en el avión, pues viendo América o así, pues estaban por la noche en el avión leyendo El buen soldado Schweik y riendo. Claro, Kafka no es tan así de reírse a carcajadas, aunque para nosotros, aunque cuando él leía sus textos a sus coetáneos, pues ellos cuentan que también se reían a carcajadas, y sobre todo Kafka se reía, él mismo se reía a carcajadas, porque le hacía una gracia de que de golpe pues alguien se pudiera despertar y como insecto, ¿no? Que cuando llegó a este pasaje, pues no podía continuar de lo mucho que reía, ¿no? Sí, lo dicen los que estaban allí. Y estas son las influencias básicas de toda esta playa de escritores checos que yo traduje y que tomaron como suyos a estos dos escritores checos que en el fondo tienen muchísimo en común, son de la misma época, Jaroslav Hašek, Franz Kafka, y Kafka, bueno, los dos murieron, Hašek en el año 23, Kafka en el 24, nacieron en el mismo año, vivían en la misma ciudad, aunque Kafka iba mucho con los literatos en lengua alemana, aunque sabía perfectamente el checo también, era perfectamente bilingüe, y Hašek era un nacionalista checo y seguro que sabía alemán también, pero bueno, no, esto se lo callaba como buen nacionalista, que bueno, que en el soldado Schweik se nota mucho que era un nacionalista, que quería que el país se separara del imperio austrohúngaro y todo esto, se nota muchísimo. Estos dos autores, en el fondo, hablaban los dos pues contra un aparato estatal que de alguna manera que controlaban al hombre, que controlaban al individuo, y el individuo se rebelaba contra este aparato, ¿no? O sea que esto lo tenían los dos en común. Tanto Kafka como Hašek hablaban básicamente de esto, que es algo que salió, pues, que tenían muchos autores del imperio austrohúngaro, porque allí empezó pues el control estatal, que luego se convirtió en el control totalitario que vemos a través del siglo XX, en los autores del siglo XX y sobre todo en los dos totalitarismos europeos del siglo XX, que era el nazismo y el comunismo, ¿no? O sea que estos dos autores, Hašek y Kafka, eran autores que veían una premonición en el imperio austrohúngaro, y como que no era democrático, no era una democracia, pues vieron que el trato del individuo que había durante este régimen, lo vieron como, sí, le dieron un trato que luego realmente se volvió como en algo profético. O sea que la literatura centroeuropea de aquella época, tanto la vienesa como la de Praga, que son unas
literaturas que se nutren también de la multiculturalidad que existía en el Imperio Austrohúngaro, que se componía de muchos países, muchas tradiciones culturales, bueno, países que eran regiones en aquella época, y lenguas, distintos idiomas, distintos dialectos, distintas religiones, ¿no? Todo esto, la literatura de aquel momento se nutría de esto, ¿no? Y bueno, pues es lo que es un poco nuestro mundo de hoy, y ellos eran los premonitorios de esto. Y bueno, si os parece, aquí podríamos acabar y a lo mejor hay preguntas. Sí. Pues muchas gracias, Mónica. Yo sí tengo preguntas, pero a ver si en la sala tenéis preguntas. Abrimos la ronda de preguntas. Sí, aquí, sí, veremos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por su charla. Ha sido un placer conocer su vida y tal. Y quería preguntarle, para usted, ¿cómo ha influido todos estos cambios de un país a otro, en sus traducciones, también su proceso personal? Yo creo que esto, sobre todo, ha influido en mis propios libros, porque claro, mis libros están basados, bueno, siempre escribo sobre lo que es el exilio, la emigración, también mucho sobre la identidad múltiple, ¿no? Las distintas identidades que puede tener un solo individuo, ¿no? También en muchos textos míos y en muchos libros, novelas y ensayos hablo de, pues también de este tema tan centroeuropeo que es como el individuo contra el aparato totalitario, ¿no? Y, o sea que el individuo y el totalitarismo, pues yo creo que, claro, lo que he vivido y lo que los autores que he traducido, que también son vivencias, lo llevo dentro y creo que todo esto forma parte de mi literatura. Creo que, bueno, lo que yo escribo básicamente creo que es como muy centroeuropeo más que otra tradición, básicamente por los autores que yo misma estaba traduciendo. O sea que, claro, es como la tradición de la cual yo misma me alimenté como traductora. Primero, muchísimas gracias, ha sido absolutamente fascinante, me ha gustado mucho. Y segundo, ¿usted a la hora de escribir tiene predilencia por alguna lengua o escribe en español o en checo? Pues generalmente cuando escribo novelas hago el primer borrador en checo, porque claro, para una novela necesito el automatismo que te proporciona tu lengua materna. Y entonces hago como el primer borrador en mi lengua materna. Y luego trabajo, porque claro, mis primeras, digamos, mis lenguas como originales en las que se publican mis libros es el checo, el castellano y el catalán. O sea que yo misma luego trabajo también estas dos lenguas, el castellano y el catalán. Y mientras hago una versión que no es exactamente una traducción, mientras es una versión, mientras trabajo las versiones, pues también vuelvo al checo y según lo que puedo corregir a lo mejor en las otras versiones, pues también lo puedo poner en el checo. A veces sí, a veces no. O sea que son versiones, no son realmente traducciones. Porque claro,
si tú traduces, tienes que, realmente todo tiene que ser tal cual lo dice el autor. Pero cuando te autotraduces, pues pueden ser versiones, es que puedes hacer lo que tú quieras. Es algo muy distinto, tienes mucha más libertad, trabajas desde la libertad, ¿no? Y o sea que la novela la escribo en castellano. En cambio, yo hice la universidad, tal como he dicho, porque me fui del país a los 16 años, pues fui a la universidad en Estados Unidos. Y claro, entonces yo puedo escribir el ensayo, pero luego también hice como un doctorado en español. Y uno de los. Y entonces, claro, me entrené a escribir ensayo, ¿no?, a través de la tesis doctoral en inglés y en castellano. Entonces, como vivo aquí, pues básicamente, y además escribo para el país Opinión, pues la verdad es que los ensayos me salen mejor en castellano, sí, que en checo. O sea que, y luego también os diré otra anécdota, que mi libro Vestidas para un baile en la nieve, que son entrevistas con mujeres que estuvieron en el Gulag, que hice en Moscú hace años. Y pues este libro lo escribí en castellano y luego se tradujo a varias lenguas y también quisieron traducirlo al checo y bueno, pues yo pensé bien, pues que lo traduzcan y luego cuando me lo enviaron como para darme visto bueno, pero bueno, esto no es mi checo, esto no soy yo quien dice esto, es completamente distinto. Claro, tu lengua materna, ¿no? Y entonces empecé el primer párrafo casi a reescribirlo, pero me di cuenta que no, es que tendría que reescribir el libro y claro, pues entonces lo cerré, dije todo bien y ya no volví a abrirlo y nadie se quejó, o sea que evidentemente pues estaba bien, estaba todo bien, solo que era distinto que mi propio lenguaje, pero nadie se dio cuenta de esto, solo yo. Pero bueno, es como la relación que tenemos con nuestra lengua materna, ¿no? Claro. Sí, sí. Y sí, pues no sé, he contestado a tu pregunta, sí. Yo tengo dos preguntas. Y la primera que te quería preguntar es para los autores checos, sobre todo mejor la segunda, tanto la primera mitad como la segunda mejor sería diferente, si englobar qué literaturas ejercerían mayor influencia para los autores checos. O sea, por ejemplo, para la rusa claramente un periodo cuando literatura inglesa o francesa, ¿no? Por ejemplo, el siglo XIX, ya luego la inglesa, ¿no? Claro. Sí. Para los autores checos, imagino que para Kafka y Hasek será un complejo de literatura, ¿no? Y para los de la segunda mitad del siglo XX, otra, ¿no? Exacto. O sea que los autores de principios del siglo XX se alimentaron mucho de la literatura rusa, de los clásicos rusos, pero también de otros. La influencia muy grande siempre fue la alemana también, porque claro, es que la literatura checa está como en la encrucijada, ¿no? Y bueno, la verdad es que los clásicos rusos siempre han caído muy bien y se han ido leyendo mucho. Luego, menos los clásicos rusos del siglo XX, porque sobre todo en la época comunista, pues,
por ser la lengua del ocupante, ¿no? Pues hubo como menos influencia y se leía menos la literatura rusa contemporánea, los clásicos sí, eso sí. Y en cambio la literatura alemana siempre ha tenido muchísima influencia. Yo diría que es la básica, tanto la literatura escrita en alemán, tanto la austríaca como la alemana, básicamente lo que es la literatura centroeuropea. Pero bueno, también se han leído otros autores, ¿no? Literatura francesa y tal, pero básicamente pues la rusa y sobre todo mucho la escrita en alemán. Sí. Gracias. Entonces la segunda pregunta un poco por otro lado va. Has hablado de elegir la estrategia del traductor. Dependiendo del autor, dijiste que escogías estrategias distintas, ¿no? Sí. No sé si me equivoco, me ha parecido que más te inclinas hacia la estrategia domesticante, ¿no? Como que para buscar al lector meta, ¿no? Para acercar la literatura al lector para que sea en la lengua meta, ¿no? Para que sea mejor comprensible, más comprensible, ¿no? La lengua de recepción, ¿no? Sí. Sí. Y luego también hablaste de, por ejemplo, el caso de Raval, de que él decía de no traducirlo literalmente, sino que ir buscando una música. A mí eso me ha interesado mucho porque aquí también estamos con la tesis doctoral de un alumno nuestro que está trabajando precisamente sobre el doctor Zhivago. Y una de sus conclusiones es que precisamente las traducciones del doctor Zhivago pierden mucho porque no se reproduce la imagen que estaba buscando Pasternak en primer lugar, poeta, más que el prosista, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba que claro, habrá autores que estarán buscando, en vez de una traducción muy cercana literalmente, ¿no? Pues algunos estarán buscando más el sentido que podría ser, por ejemplo, el caso de Dostoyevsky, ¿no? La literatura clásica rusa del siglo XIX, otra a lo mejor música, otros a lo mejor imagen. Si estás tú de acuerdo con este, ¿y cómo lo llevas tú? Porque me imagino que te has encontrado con todas las versiones, ¿no? En tu experiencia de traductora. La verdad es que no hubo como censuras de mis traducciones, entonces yo me sentí como muy libre y generalmente, no sé, los críticos hablaban muy bien de mis traducciones de Raval y entonces, claro, y me dieron premios y tal de traducción por Raval y tal, ¿no? O sea que me sentí que, bueno, me sentí como que lo que estaba haciendo lo hacía probablemente bien, sí, ¿no? Sí había esta aceptación. Pero sé que generalmente los traductores, y mis libros también, pues se traducen bastante, ¿no? a distintas lenguas. Entonces, cuando tengo, que no siempre pasa, pero cuando tengo contacto con algún traductor, como por ejemplo con mi traductora al inglés, pues le digo siempre que, bueno, que para mí es muy importante que la ambientación y, bueno, como muchas cosas que están como alrededor del verbo puro, ¿no? Pero les cuesta muchísimo, yo creo que esto es algo que cuesta muchísimo. Claro, yo tuve la escuela esta de grabar, y por eso me doy cuenta de lo increíblemente importante que es esto, ¿no? Pero la mayoría de los traductores se concentran en las palabras en sí y yo creo que irá peor porque ahora con todos los traductores automáticos que hay y que cada vez serán mejores, pues esto será, pues claro, porque mucha gente trabaja con la traducción automática, porque es que ya empiezan a ser muy buenos, pero claro, pueden traducir palabras, pero
por ejemplo, incluso el mejor traductor automático, que es el DeepL, pues no sabe traducir el género, y entonces ¿cómo va a traducir la ambientación y el ritmo y la poesía, la metáfora? Claro. O sea que si alguien, yo no soy contraria totalmente, no, diablo, ¿no? Cada uno tiene su manera de trabajar, pero luego se tendría que hacer como un trabajo, pero minucioso, a corregir la máquina, a darle el toque de humanidad. Claro, todo esto que somos nosotros, que la máquina no sabe captar, lo que es la poesía, lo humano. Complementando la pregunta de Lina, que iba a hacer la segunda pregunta, la mía, yo no te iba a ir en ese sentido, bueno, pero muchas gracias por la charla, muy interesante. Está el tema de, creo que has dicho que era Milas Kundera, que buscaba más la literalidad en la traducción, que me parece una petición curiosa, no lo entiendo muy bien, porque ¿qué es la literalidad? Sobre todo en el sentido que, por ejemplo, en textos como El insoportable de Verdad del Ser, donde hay tanto componente emocional de los personajes, como que se haga una traducción de Valenzuela, porque ¿cómo pretende eso? No lo entiendo muy bien. ¿Qué quería decir Kundera? Que no entiendo cuando dice que le gusta más la literalidad de su obra, cuando necesariamente, sobre todo el componente valorativo asociado a cualquier componente textual es central. Es decir, porque lo que tiene DeepL o lo que tiene ChatGPT, que lo hizo sistemáticamente, es que no tiene alma la traducción. O sea, tú realmente ves que sí, concretamente ese componente valorativo asociado al léxico se puede perder perfectamente. Sí, sí. Y lo digo porque ahora recientemente, porque he tenido ocasión de traducir fragmentos de Svetlana Alexievich al español, pues lo que hace él está como, no se comprendería bien lo que ella quiere transmitir si te ajusta a la literalidad. No se entendería. Sí, sí, Entonces, claro. ¿por qué tenía esa, no sé si llamarlo obsesión, Kundera con esa cuestión? Porque claro, digamos que el punto de vista de dejar más libertad al traductor es más razonable. Si Sí, puedes sí. saber por qué él quería eso. No entiendo. Porque para él lo más importante era la veracidad del texto, ¿no? Y o sea que él partía de Kafka que decía que hay que vivir en la verdad, y para Kafka lo más importante era la verdad de todo lo que haces, lo que dices, cómo lo dices, la veracidad, la verdad. Y Kundera esto lo hizo suyo, y para él no podía haber pues una veracidad de un texto si cambias de alguna manera, si cambias la palabra, aunque sea para que se entienda mejor, ¿no? No lo soportaba, no lo podía admitir, y yo la verdad, de todas maneras, claro, es un método completamente distinto del que tuve que usar para grabar. Francamente, hasta un cierto punto lo entiendo, porque para Kundera es bastante importante, sobre todo en los pasajes como filosóficos, ¿no? De ideas, ¿no? Allí es muy importante realmente ser como... Kundera siempre me pedía esto, y luego lo puso también en sus ensayos, siempre decía la belleza de la verdad, ¿no? La belleza de la fidelidad, eso, fidelidad y belleza. Y me decía, hacía una broma pesada, una de estas decía, las mujeres bellas no son fieles, en cambio la traducción bella tiene que ser fiel, ¿no? Es lo que, bueno, los hombres de aquella generación. Si me permitía, a lo mejor, si lo repensamos a través de Nabokov, por ejemplo, que fue un logro para los traductores de su obra, entonces, claro, él es que partía de que él
se sentía un mago jugando con palabras. Cada palabra tenía su peso, exacto. Y entonces, claro, si tú cambiabas un poquito la palabra, ya cambiaba todo el dibujo para él, ¿entiendes? Era como como hacer un bordado fino, ¿sabes? Y que te sale luego una alfombra enorme, pero es fino. Entonces es lo que estaba buscando, ¿no? La precisión de palabras que él realmente estaba buscando a la hora de ejecutar su obra. Sí, sí, claro. Y por ejemplo, Nabokov, claro, él lo habrá visto en Kafka también, porque claro, o sea, que Kafka es su gran escritor, ¿no? Que valoraba muchísimo. Y claro, sí, yo no sé, nunca he traducido a Kafka, entonces no. Bueno, sí que he traducido un poquito algunos pasajes para mi libro, pero sí, no sé, realmente yo creo que esta es una de las preguntas claves de la traducción. Sí. Es que el libro adquiere vida cuando tú ya lo has escrito, ya tiene su propia vida, entonces un traductor es un lector. Quiero decir. Sí, bueno, yo quería intervenir. Muchas gracias por su charla, y no solo por su charla, sino por todo su trabajo y por traernos la literatura checa al castellano. Y quería intervenir porque mi pregunta iba también por ahí, era la misma, ¿no? Esa gran clave de la traducción literaria. Y eso considero que no era solo Kundera o Nabokov el que... creo que la tradición de la traducción literaria, lo que siempre ha primado es esa idea de que el buen traductor es el que no se ve, el que no está, el que no se nota. Y no se nota porque es absolutamente fiel al original. Y sin embargo, o sea, doy mi apreciación, quería conocer su opinión personal, creo que ya la ha dado, creo que por lo menos yo he captado cuál es su opinión personal. Yo creo que no es así. De hecho, leyendo sus traducciones de la literatura checa, se nota cuando una traducción es de Mónica Zbustova. Y yo creo que eso es algo bueno y es algo necesario y positivo. Sí, no puedo hablar de mis propias traducciones, pero sí que a veces lo he visto con otros traductores que pueden incluso mejorar algún texto. Ahora, por ejemplo, para daros un ejemplo, estuve en el jurado, bueno, no era un jurado, me pidieron pues hacer una valoración para un premio de una traducción de un libro en catalán, una novela catalana que a mí me pareció mediocre y traducida al checo. La versión checa es maravillosa, pero es como, bueno, una versión de un poeta, una cosa, pero sublime, ¿eh? O sea que, sí, claro, yo creo que es mejor traducir así que traducir lo mediocre a lo mediocre. No sé. Pues entonces, sí, aquí tenemos. Muchas gracias, Mónica, por la charla. Y yo tenía una duda ya sobre un libro en concreto de Kundera. A mí siempre siento que se me escapa un poco cuando leo una novela de Kundera de todo lo que puede explicar o hacer referencias a eventos personales, históricos o lo que él quiere contar con la historia. Y hay un libro en particular que me llamó mucho la atención, se llama La vida está en otra parte, que como has traducido todo, pues te lo tienes que hacer súper bien. No, está en una. ¿No? Pues qué mal he leído. Pues total que a mí me daba mucho, al principio pensaba que era sobre el poeta nace, el primer capítulo, después el poeta se hace adolescente, el poeta hace el amor, el poeta todo. La primera parte de la novela es un adolescente que empieza a tener lecciones de arte con un pintor famoso, con una personalidad muy buena de tener al lado, de tener como mentor, y así lo decide su madre. Y no solo le daba clases de pintura, sino casi un poco de cómo afrontar la vida, de cómo afrontar sus pasiones a pesar de que no sean del todo estéticas. Y después ese alumno parece que se desliga de ese tutor y se va degenerando hasta que llega a un final pues bastante trágico, y me daba la impresión de que era una crítica a algunos literatos, algunos artistas checos que se habían pues ido por la corriente normal del arte popular y pues avalando el régimen y esas cosas.
y en algún momento le venía, no me acuerdo si era una conversión real entre este antiguo profesor y este alumno que ya era, pues, tenía su profesión propia, si era real o era un sueño en el que este le criticaba de haberse convertido en lo que se había convertido, que casi, bueno, no hago spoiler, pero acaba mal. Y nada, o sea, porque al principio creía que era de Kundera, pero después veía que no. Y no sabía muy bien si era sobre un miedo que proyectaba en ese personaje de él acabar así, o de una crítica de esos personalidades checas que acabaron no siendo tan brillantes como podrían haber sido. Pues siento decirte que realmente Kundera habla un poco de sí mismo. Es una crítica, o bueno, un poco como sin un comentario sobre su primera fase como poeta lírico y muy malo. Y además, sí, además malo y sí. Sí, bueno, pues habla de sí mismo. Es como lo disfraza evidentemente como, bueno, que es alguien, sí, sentimental y tal. Pero es que él era homo sentimentalis en su primera fase como poeta joven. Sí, o sea que, claro, la novela no es totalmente sobre él, pero yo creo que se ríe de sí mismo.